Hola, hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante sobre cómo ha evolucionado la ciencia médica en el aspecto tecnológico. ¿Mm? Eso es algo realmente muy importante, pero que no se ha difundido totalmente cuál es la capacidad, porque todos estos equipos han llegado ya hace varios años al mundo, pero el Perú recién estamos llegando a ese punto. El doctor Nicanor Rodríguez Gutarra, él es urólogo oncólogo. Y entonces, hoy en día hay cirugías que son mínimamente invasivas. Porque antiguamente, cuando había un cáncer de próstata, lo que tenía que hacer el médico es hacer un corte grande debajo del ombligo, separar totalmente para tener acceso y sacar toda la próstata. Era un acto bastante, uno se perdía bastante sangre, muchas veces habían problemas, a veces involuntariamente quedaba por ahí una gasa, eso se infectaba, o el paciente se rompía un punto, el paciente sangraba. Todo eso quedó en el pasado hace como unos 20 años. Después vino las técnicas de que por el pene, ¿no?, por la uretra, por donde uno orina, por ahí metían los equipos y entonces iban sacando, ¿no?, poco a poco la próstata. Pero allí también, al margen de que no siempre uno podía sacar toda la próstata, y a veces, si se quedaba un poco de próstata adentro, había el riesgo de que esa próstata volviera a crecer, ¿no? E incluso hasta tener un cáncer. Entonces vino la tecnología y vino el famoso láser, diferentes tipos de láser. Entonces el láser tenía una gran precisión porque quemaban los tejidos que estaban alterados, pero había el problema de que esa fuente de calor tan potente que daba el láser podría lesionar otros órganos, y eso se fue mejorando. Miren todo lo que hemos pasado, y hoy día está una técnica que es la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, que los cortes son pequeñísimos e incluso ya en otros países el médico se convierte como en un robot y opera con unas ventajas increíbles. Hoy día vamos a hablar de todos esos adelantos que tenemos y las ventajas que antes, por ejemplo, un paciente que estaba delicado, por ejemplo, un paciente que tenía problemas cardíacos, o que tenía un solo riñón, o que era muy obeso, entonces no podía operarse por el riesgo que tenía. Hoy en día, prácticamente con esta técnica de la cirugía mínimamente invasiva, no hay ningún paciente que no pueda ser operado por esta maravilla de la técnica que ya llegó al Perú. Y de eso el doctor Nicanor Rodríguez tiene mucho por contarnos y compartirnos. Mi querido Nicanor, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias y gracias al público por la atención. Y pues definitivamente el cambio tecnológico, como lo has dicho tú, ha sido muy importante. Entonces, hemos tenido cambios desde la década pasada. Estamos hablando del año 1989, cuando la laparoscopía se inició. Después eso ha ido evolucionando, las técnicas laparoscópicas han ido evolucionando en la próstata fundamentalmente, donde, como bien dices, la cirugía es de mayor precisión, menor sangrado, los tiempos operatorios son correctos, el control oncológico también. Entonces los controles tanto de cáncer como el control funcional, que es la pérdida de orina y la función eréctil, son mejores con resultados laparoscópicos y obviamente resultados robóticos también. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hablar es acerca de cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata y es importante
que ustedes sepan que el diagnóstico se hace a través de una biopsia dirigida a través de la zona transrectal o perineal, pero acá es muy importante que ustedes sepan que esa biopsia no va a generar que una célula cancerígena se vaya a otra parte del cuerpo. Ustedes tienen que tener la seguridad y tiene que hacerse el diagnóstico para poder definir cuál va a ser el tratamiento. Entonces, hacer una biopsia de próstata, no hay riesgo de que las células se vayan a otro órgano. Si el paciente tiene una célula en otro órgano es porque ya tenía una metástasis, o sea, ya había una diseminación previa. Entonces, es importante tener en cuenta y a no hacer un mito de la biopsia de próstata, porque eso está estandarizado en todo el mundo. Eso que acabas de decir es muy importante. Hoy día te estaba contando que hoy día vi un paciente que al paciente los médicos del Hospital Loaiza le habían pedido hacerle una biopsia. Y los familiares se asustaron, sacaron el paciente y me fueron a buscar con la idea de que el doctor Armando Macé podría hacer algo especial, algo extraordinario por ese paciente. Y entonces le dije que no hacer una biopsia es enfrentarse a ciegas a una enfermedad, porque la biopsia te va a decir qué tipo de cáncer es, el estadio, ¿no? Y de todo eso depende para uno poder luchar contra el cáncer. Entonces, aquí sí quiero poner mucha énfasis, porque mucha gente pierde mucho tiempo en el tratamiento contra el cáncer, y en una lucha contra el cáncer el tiempo es valiosísimo. Todo lo que tú pierdas el tiempo es fatal para el paciente. Y entonces hay mucha gente que equivocadamente, no sé de a dónde ha salido la idea, de que si te hacen una biopsia se va a acelerar el proceso de invasión, de muerte. Y eso es totalmente mentira. Pero mejor que ese comentario lo haga nuestro médico invitado, que es especialista en la materia, ¿no? El doctor Nicanor Rodríguez, todos los días, desde que se levanta hasta que se va a acostar, lucha contra el cáncer. Es su enemigo número uno, lo ve todos los días. Entonces, la pregunta concreta es, doctor Nicanor Rodríguez, usted que tiene más de 1000 operaciones de cáncer en los últimos tiempos, ¿qué hay de cierto de que una biopsia puede acelerar la diseminación, la muerte de un paciente con cáncer? Definitivamente eso es falso. O sea, tenemos que tener en cuenta de que una biopsia no acelera el proceso de diseminación del cáncer. Debemos hacer una biopsia de próstata para tener conocimiento real qué está pasando en el paciente y cuál va a ser el mejor tratamiento. Luego de eso vienen los estudios de estadiaje, que es una tomografía abdominopélvica, pruebas de perfil hepático, radiografía de tórax para ver, y gamografía ósea para ver si hay extensión o no. Y según eso, nosotros planteamos cuál va a ser el tratamiento del paciente. El tratamiento del paciente no lo hacemos a ciegas. Por favor, se necesita. Ahora, ustedes dirán, biopsia de próstata es un riesgo, me voy a arriesgar a que se me infecte, etc. Para eso hay una preparación, para eso hay antibióticos, profilaxis, y para eso hay diferentes tipos de técnica para poder hacer la biopsia. Una es a través del recto y otra es a través del periné, a través del espacio que está entre el testículo y el ano. Ahí ponemos las agujas y la infección se reduce a casi cero. Entonces, tenemos alternativas como hacer diagnóstico ahora, y la tecnología nos está ayudando a tener mejores tratamientos. Ok, ojalá que el Estado peruano invierta en tecnología para que el Perú pueda tener esta oportunidad, porque hay casos y casos. Si hay un hombre, el cáncer de próstata generalmente aparece después de los 50. En especial después de los 70. Entonces, y cuando el paciente tiene 80 años, ¿no? Mucha gente cree que la vejez es sinónimo de delicadez. Hay viejos de 70 años que están más parados que uno, ¿no? Pero la gente dice, no, ya está viejito, no va a aguantar. A ver, hoy en día con la tecnología que hay,
tú puedes operar a un paciente de 100 años y no tiene por qué pasarle nada, porque los adelantos, ¿no? Tú hoy día operas a un paciente y hay clínicas en el Perú que ya tienen la cirugía robótica. Entonces, un médico, ¿no? Está operando. Ya, vamos a suponer que el médico estornuda. ¡Ah, chis! Se mueve la mano. Y ahí puede pasar cualquier cosa. O de repente el médico tiene un temblor en la mano porque de repente no ha dormido bien, ha tomado demasiado café. Ese temblor también puede afectar. Y lo otro es que la cercanía que tú tienes del tejido que estás operando. Y la otra es la visión. Una cosa es que tú operes así con tus ojitos chinitos que Dios te ha dado, y otra cosa es que te ponga pues una especie de largavistas binoculares que tú ves el tumor en la punta de tu nariz. Entonces, allí no vas a afectar ningún nervio, porque si tú cortas un nervio de casualidad, el paciente después no va a tener erección o va a tener una falta de sensibilidad. Pero ahí tú ves tan clara el panorama que es imposible que puedas lesionar un ganglio, un linfático, una vena, un nervio, una arteria. Es prolija, nada sangre, porque apenas salga un puntito, lo cauterizan. Es una cirugía totalmente limpia. Ojalá en alguna oportunidad, Nicanor, tú puedas, bueno, y también a veces no se puede mostrar, ¿no?, en la televisión por las imágenes que son con sangre, a veces no se puede compartir, pero la experiencia que tenemos en tecnología ya es una realidad, eso es una realidad. Y también sáquense de la cabeza, por favor, de que una biopsia le va a hacer daño a ti o a tu paciente. Eso es mentira, eso no existe. ¿Qué más, Nicanor? ¿Qué más quisieras compartirnos? Mira, nosotros en Detecta disponemos de tecnología 3D. O sea, desde hace más de 5 años nosotros todas las cirugías, tanto prostáticas como renales, de tumores, lo hacemos con tecnología 3D. Como ven en el video, todos estamos usando unos lentes. Esos lentes son porque la pantalla tiene una superposición de imágenes. ¿Y qué te permite esta imagen 3D? Ver el fondo, ver la profundidad. Y es como que estuvieses pues en un cine 3D. Entonces la posibilidad de poder hacer cirugía conociendo la profundidad es más precisa. Obviamente la tecnología ha avanzado y disponemos de otras plataformas ahora, como la robótica, como has conversado, y que también nos da una opción interesante. Entonces, en urología realmente nosotros tenemos un abanico de posibilidades de cirugía mínimamente invasiva y la disponemos en Detecta. Tenemos, como hemos dicho, el láser, que es algo también muy importante para hacer tratamiento de la hiperplasia con tecnología de nucleación y que los pacientes responden muy bien. Ok, cuando en el Perú tenemos la medicina de alto rango, ¿no?, que está pues en las principales clínicas del Perú y la mayor cantidad de casos es en los hospitales nacionales donde los recursos son limitados. Pero cuando el médico le hace el tacto rectal al paciente, el médico va a decir, a ver, ¿cómo está esta próstata? ¿Está blandito como mi cachete? Prácticamente allí no debe haber nada, ¿no? O está más o menos ni duro ni blando, ¿como qué? Como la punta de mi nariz. Ah, eso ya está medio sospechoso. Pero si la próstata, el médico lo toca y está como tu diente, así de dura, ese paciente tiene cáncer. Entonces, el médico dice, a ver, ¿este cáncer cuánto tiempo tendrá? ¿1 mes? 3 meses. Y entonces el médico te dice, a ver, sácate un PSA. Y si por ahí le pide tener un PSA libre. Entonces, si esto sale muy alto, entonces ya te está confirmando que tienes un cáncer. Pero el médico tiene que saber ya, el cáncer, el médico no te va a sacar la próstata, está con cáncer, sácale. Y si ya ese cáncer ya se ha expandido, entonces por la pura va a operar al paciente. Entonces el médico dice, no, hay que hacerle la biopsia para corroborar que hay o no hay. Y no le hace una,
porque el cáncer no está pues en toda la próstata, arranca por un lado y acaba en otro. Entonces el médico le tiene que hacer, ¿no?, de 4 a 6. Hay otras técnicas que pueden hacer más, pero son varias biopsias para que no se escape el cáncer. Entonces el médico, le pone varias agujitas, ¿no? Y en una de esos va a pescar el cáncer. Una vez que pescó el cáncer, ya sabe cuál es el nombre, el apellido, la chapa, dónde vive ese cáncer. Y ya sabe ese cáncer cómo lo puede atacar, si va a ser con radioterapia, con quimioterapia, si de repente solamente hay que sacarle los testículos al paciente. Hay diferentes modalidades de atacarle a los urólogos. Y dentro de eso, hay pues la cirugía mínimamente invasiva, que es muy eficaz y que te permite operar a pacientes, aunque puedan tener, por ejemplo, 3 bypass, y dices, no toques a mi papá, que no, eso con la cirugía mínimamente invasiva, el paciente se opera y sigue adelante. O sea, eso ya tenemos hoy día en el Perú. ¿Qué más quisieras compartirnos, Nicanor? Es importante que sepan que la tecnología en el diagnóstico del cáncer de próstata, ahora hacemos biopsias dirigidas al punto donde está el nódulo. ¿Por qué? Porque disponemos de herramientas como la resonancia y la ecografía. Y ahora hay lo que se llama biopsia por fusión. O sea, fusionamos la ecografía con la resonancia y vamos al punto donde está la lesión, el problema, y tomamos la biopsia dirigida. Entonces, cada vez la cirugía es más precisa. Entonces, la cirugía actual es una cirugía de precisión, así como la medicina oncológica es una medicina de precisión, porque ahora se deben hacer marcadores oncológicos, eso es en Estados Unidos y en Europa, para tratar algunos tipos de pacientes con cáncer. Entonces, yo creo que la parte tecnológica ayuda mucho al tratamiento, a la recuperación posterior del paciente, porque generalmente para una prostatectomía radical o una nefrectomía parcial el paciente se queda un día hospitalizado y al día siguiente se va a la casa. Obviamente, si el paciente no se siente bien, se va a quedar un poco más de tiempo, pero normalmente le damos alimentos a las 4 horas de posoperado y lo hacemos caminar a las 6 horas. El paciente se recupera rápidamente. Esa es una ventaja de la cirugía mínima invasiva. Todos los libros serios, importantes, de medicina en el mundo, ¿no?, te dicen que cuando los varones tengamos 80 años, el 80% de todos los varones vamos a tener cáncer, aunque te rasques de la vida. Bueno, antes eso no se notaba porque la gente no vivía mucho. Ya a los 50, 60, 70 se estaba yendo fuera de este planeta, ¿no? Hoy día, ¿no?, la gente llega a los 85 años como si nada, llega a los 90 como si nada. O sea, ha mejorado la longevidad del ser humano y también de los peruanos. Entonces, que no te sorprenda de que luego de los 80 años, el 80% de peruanos tenemos cáncer o vamos a tener cáncer. Y entonces, eso no es para echarse a llorar, ¿no?, sino hay que hacer un diagnóstico a tiempo, y hoy día con esta tecnología no hay problema, que por más que tengas 80 años, eso no es un obstáculo para operar a un paciente con una fineza extraordinaria, de que el paciente ni le va a pasar nada en la operación, porque también hoy día, la gente no lo sabe, pero hoy día el sistema para dormir a un paciente y sedarlo, hoy hay unos medicamentos que te duermen, quedas planchado, son seguros, no te va a dar infarto, no te va a hacer paro respiratorio, nada, porque son medicamentos que han sido probados y le confirma que al paciente no le va a pasar nada en el acto quirúrgico. Y además, hoy día, por ejemplo, el paciente opera, ¿no?, ve un objeto, una parte de tu cuerpo extraña, entonces el médico rapidito dice, a ver, lo mandan a congelación. Lo congelan, la parte de tu cuerpo que estamos pensando que tiene cáncer, lo congelan, entonces como lo congelan, lo pueden cortar en pedacitos chiquititos. Lo ven al microscopio y mientras que están operando te están diciendo, señor,
es un cáncer estadio 1, no es un cáncer estadio 2. Hoy día eso existe en el Perú y quisiera que tú estás en el día a día de eso, compartas esas cosas con la población que a veces no tiene cómo saberlo. Claro. Bueno, en primer lugar, nosotros en la clínica disponemos del mejor staff y ahí el patólogo es de crucial importancia para el diagnóstico y también para esas biopsias que nosotros hacemos intraoperatorias en el caso que sea necesario poder tener en la mano. Tenemos un staff médico increíble. Yo creo que la clínica dispone de todos los elementos tecnológicos y estamos en los mismos estándares internacionales y realmente podemos competir con cualquier país porque tenemos la tecnología, tenemos los avances, tenemos a las personas, el grupo está formado, es sólido no solamente en urología, sino en cirugía general, hacen cirugías de hernias por laparoscopía y mínima invasión, ginecología, histerectomías, colposacropecias para prolapsos. O sea, tenemos realmente una herramienta de posibilidades que benefician al paciente y que fundamentalmente la clínica detecta, lo primero que da es seguridad, ¿ok? Seguridad, experiencia, es muy importante y obviamente son los pilares de la clínica y es por lo que nosotros apostamos para los resultados de nuestros pacientes y realmente nuestros resultados son excelentes. Y también otra cosa que hacemos nosotros, somos sinceros con el paciente. Paciente que se debe operar, se opera. Paciente que no se debe operar, no lo operamos. ¿Por qué? Porque hay patologías o hay cánceres que son ya en fase avanzada que no podemos hacer ningún tipo de cirugía, podemos hacer tratamientos. Entonces ahí tenemos nosotros un grupo que es lo que se dice ahora la medicina multidisciplinaria. Trabajamos con el oncólogo, trabajamos con el radioterapeuta, trabajamos con el nutricionista oncológico, el psicólogo, etc. Entonces le damos un enfoque más preciso, más seguro para el paciente y también para nosotros, obviamente. Así es. Bien, queridos amigos, he entrevistado al doctor Nicanor Alberto Rodríguez Gutarra. El doctor Nicanor Rodríguez es médico urólogo, pero también oncólogo. Es decir, que ha estudiado para ver cómo funciona y cómo se opera todas las anormalidades, las enfermedades, los efectos urológicos. Pero además también ha estudiado adicionalmente para enfrentarse cuando el cáncer ataca la vejiga, los uréteres, la próstata, los testículos, todo ese entorno de la urología. Al doctor Nicanor Rodríguez lo encuentras en la clínica Detecta. La clínica Detecta queda en la avenida Angamos Este 2688 Surquillo, repito, avenida Angamos Este 2688 Surquillo, y cualquier cita con él llamas al 01, que es el prefijo de Lima, y el teléfono es el 217-5100, repito, 217-5100. Nicanor, gracias por el tiempo que te has dado, Armando, de acompañarnos. Como siempre, muchas gracias. Gracias al público que te escucha siempre. Y el mensaje es que seguridad para el paciente, tratamiento efectivo y trabajo multidisciplinario. Quiere decir que trabajemos en equipo. Los médicos para darle el mejor resultado al paciente y obviamente a la familia. Muchas gracias. Ok, gracias, Nicanor.